En el día de hoy nosotros tenemos una importante conversación con el licenciado Fulvio Ureña, prominente dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Con él y con otros amigos que ya vienen de camino, pues vamos a conversar sobre reforma fiscal, un análisis ponderado de la misma por el anteproyecto que ya pues tras bastidores se ha venido comentando. Buenos días y bienvenido Fulvio Ureña. Buenos días Wilson Gómez. Buenos días a todos los amigos que siempre ven tu programa y qué bueno estar contigo, un hombre que siempre está inquieto con los conocimientos y siempre tiene una conducta vertical llena de valores. Te felicito públicamente y en vida. Gracias, sí. Como debe de ser. Eso es lo más importante, que sea en vida. Sí. Julio, se está hablando de la reforma fiscal o reforma tributaria en la República Dominicana. No solamente reforma fiscal y reforma tributaria, van a haber muchas reformas, más de 12 reformas. El país hay que reorganizarlo. Fíjate que una reforma, casi la mayoría de las reformas vinieron aquí en momentos de crisis. Y la última reforma significativa fue a principios de los años 90. Y luego, después de la crisis bancaria, vino una reforma en la Junta Monetaria, en la Superintendencia de Banco, para tener más controles de lo que es la banca nacional y que ha dado muy buenos resultados. Y ya pues nos abocamos a diferentes reformas que hay que hacer como nación. Y empezando con la reforma fiscal, que es una reforma muy necesaria, que debió de hacerse en el 2014. Y estamos en el 2024 y no se ha hecho. Y es la primera vez, o una de las primeras veces, que existen las condiciones más óptimas para hacer una reforma fiscal o una reforma en general, porque estamos en condiciones más o menos de estabilidad macroeconómica y una estabilidad social, que no obedece esta reforma a cuestiones de crisis per se bien fuerte. Y esto hay que verlo conociendo primero la parte que hay de déficit fiscal que se viene arrastrando hace muchos años, la parte que hay que se puede explicar, que yo gano 100 pesos, pero gasto 130 pesos. Disciplina fiscal. Entonces hay un déficit y esto me trae como consecuencia a mí un desequilibrio. El otro es que la economía dominicana se está basando mucho, hace muchos años, en gasto corriente y debe haber más inversión, gasto de inversión, para poder ir desarrollando el país en asuntos puntuales de desarrollo económico. Y otra parte es la agenda de desarrollo sostenible 2030, que somos asignatarios con otros países en las Naciones Unidas a primer objetivo, reducir la pobreza absoluta para el 2030, entre otras cosas como la inclusión y el cuidado a los recursos naturales o al medio ambiente. Cuando se habla de pobreza absoluta, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, por ejemplo, en República Dominicana está cercana a los 23.4% y es cuando una persona no tiene la capacidad de adquirir los bienes y servicios que son necesarios para mantenerse en buena posición de salud, de agua, de sostenibilidad de vida, y está por debajo de lo que hoy llamamos unos ingresos que no llegan a 8,000 pesos. Ya tenemos en Dominicana, ya en números, en base a 10 millones de personas, 2.300.000, 2.400.000 dominicanos que están en pobreza absoluta actualmente. Ok, vamos a darle los buenos días y la bienvenida al licenciado Cornelio Hernández, prominente dirigente de la Fuerza del Pueblo, que pues nos acompaña en el día de hoy. Hablamos de reforma fiscal
El Fulvio Ureña nos advierte además que son reformas, ¿verdad, Fulvio? Hay mucho más reformas, mucho no más solamente reforma fiscal, reforma a la justicia, reforma a lo laboral. Reforma constitucional que se está hablando reforma también en lo que son los aspectos sociales. Sí, de eso estamos hablando, vamos a hacer fuerza sobre lo que es la reforma fiscal, la reforma tributaria. Te damos los buenos días y la bienvenida al programa. Gracias, Wilson Gómez, gracias al amigo y gracias por permitirnos este espacio y aportar nuestras ideas a este tema que es bien de actualidad y de mucho interés para la comunidad nacional, el tema con relación a la reforma fiscal. Debo decirte que República Dominicana, desde el año 1845, que es cuando por primera vez ya como Estado se establece un estamento legal a las fines de recaudaciones impositivas, tal como ustedes acaban de decir, ha pasado por una serie de reformas y reformas y reformas. Y todo parece indicar que a cada gobierno de turno siempre le toca hacer algún tipo de aporte en esa dirección, tendente a reforma, porque realmente, tal como decía el colega anteriormente, los gobiernos pues necesitan de ingresos. Y muchas veces, en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, hemos tenido gobiernos que son austeros, no han sido muy dados a reformas impositivas que traigan como consecuencia agravamiento en términos de lo que es carga fiscal para la población. Por ejemplo, los gobiernos de Balaguer era muy austero. Trujillo es quien a partir de 1945 establece ya de una manera más de fondo lo que se llama el aspecto de recaudaciones fiscales. Hasta tanto, aquí había mucho, si se quiere, un tanto medio no institucional en términos formales de lo que eran las recaudaciones. Juan Bosch fue austero también en sus 7 meses, pero Balaguer en todo su gobierno, los primeros 2 años y los 10 años siguientes, fue bien austero. ¿Dónde empieza acá a entronizarse ya reformas que sí van de manera directa? A partir de 1978, que asume el Partido Revolucionario Dominicano la conducción del país con Antonio Guzmán y Jacobo Magluta, no se introduce reforma, pero sí, para incrementar los ingresos del Estado, surgió aquella vez las emisiones inorgánicas de dinero, que eso no sé, todavía yo no he podido oír decir a cuánto ascendió, pero sí lo hubieron, las emisiones inorgánicas. Eso tuvo como consecuencia que para 1983, siendo el PRD también partido de gobierno y en esta ocasión Jorge Blanco como presidente de la República, en 1983 se establece el ITEBI, el impuesto a la transferencia sobre bienes industrializados. Ahí eso tuvo un impacto que a la población le dio. Y eso tuvo como consecuencia que para 1984, abril, hubo acá en República Dominicana lo que se llamó las pobladas. Es decir, que la población hubo un incremento de precios y hubieron protestas populares que se le llamó, Juan Bosch me parece que fue que usó el término, de pobladas. Después, ya para 1992, producto de estos asuntos, Balaguer viene y retoma, y de una manera ya para fines se venía dando de barajuste en lo que era la economía, y Balaguer entonces en 1992 se hace una especie de reforma y desencadenamos entonces en lo que fue la ley que tenemos aún hoy día, la ley 11-92 de impuestos sobre la renta. Balaguer en ese tramo no hubo cargas impositivas, se manejó de una manera muy austeras. Pero Balaguer, a los fines tenía manera de controlar su gasto, no era muy dado al dispendio de los recursos. Ahora, en los momentos actuales,
se hace necesario para el presidente Luis Abinader una reforma tributaria. ¿Por qué razón? No es un secreto para nadie que en estos 4 años y más bien en los últimos meses, el gobierno que encabeza Luis Abinader ha tenido un gasto inmenso en lo que es publicidad, en lo que es asignación de pensiones, que según estuve leyendo ahí en la prensa, vamos por unos 110,000 gente con pensiones, uno que la gente pone en duda que no han trabajado en el Estado, pero que sí tienen algún tipo de vínculos con el gobierno. Pero también hemos visto acá que en los medios de comunicación este gobierno ha tenido gastos inmensos, ha habido un dispendio de dinero inmenso. Tanto es así que estamos hablando de que este gobierno en el transcurso de estos 4 años ha tomado prestado alrededor de 40,000 millones de dólares. Es decir, un incremento de la deuda pública de una manera exorbitante, algo nunca visto en este país. Y los préstamos hay que pagarlos, pero también el gobierno tiene que darle respuestas a las necesidades sociales. Ahora mismo el presupuesto nacional está comprometido con el servicio de la deuda en aproximadamente un 30%. Si tú a ese 100% del presupuesto le quitas un 30%, te queda un 70%. Si a ese 70%, el 4% del PIB para la educación, que en términos de presupuesto anda alrededor de un 7%, ese gobierno viene manejándose con alrededor de un 63%. Pero si tú coges la UAS, que por ley tiene establecido un 5%, no se le da, pero ponle que se le dé un 3.5%. Si el gobierno viene manejándose ya con un presupuesto de alrededor de un 60%, que realmente es muy limitado. ¿Tú ves? ¿Qué pasa? Los gobiernos son como las casas de familia, que hay que manejarse con cuidado. Cuando tú te excedes en los gastos, te vienen problemas, que si no encuentras de dónde echar mano, como decimos nosotros popularmente, entra entonces tú en lo que llamamos déficit. Este gobierno viene operando con un déficit fiscal anual prácticamente, y ahora en los últimos tiempos se ha incrementado de una manera exorbitante. De manera que este gobierno te está hablando de reforma. Esos son los motivos por los cuales tiene que introducirse reforma. ¿Piensa lo mismo? No, definitivamente que no, ya que él ha politizado el tema, que no se debe politizar. Te voy a decir algo. ¿Qué dijo Danilo cuando entró al Estado? He recibido un maletín lleno de facturas. Debió de hacerse la reforma y por temor a consecuencias políticas, desde el 14, que debió de hacerse, tenemos 14 años y no la estamos haciendo. El Producto Interno Bruto de República Dominicana ha crecido grandemente. Antes éramos un país con 3 millones de personas. En el año 92 teníamos cerca de 6 millones de personas, en los años 90. Pero ya tenemos cerca de 11 millones de personas, de habitantes. El país va creciendo. Así también va creciendo la economía. Nunca antes, en ningún gobierno, tú habías visto una distribución de los recursos del Estado tan equitativamente para todas las provincias. Nunca antes. Y la política macroeconómica de inversión del Estado y ese déficit fiscal no fue una cosa que lo inventamos ayer nosotros. Eso viene arrastrado hace mucho tiempo, inclusive arrastrado desde los gobiernos de Leonel, desde los gobiernos de Danilo, el déficit fiscal, y se mantiene. Entonces es necesario hacer reformas estructurales serias como un plan de nación para poder reorganizar la economía nacional. Por ejemplo, nosotros tenemos en los impuestos sobre la renta una evasión cercana al 60%. ¿Quiere aquella persona que eso se regule? No. Tenemos una evasión en el impuesto interno cercana a un 45%, porque hay magias, hay una serie de personalidades que se hacen expertos en evasiones. ¿Y en elusión? ¿Y quieren ellos que se haga una reforma? No.
La reforma de la justicia que hay que hacer en el tren de justicia dominicano. ¿Quieren primero los políticos corruptos que se hagan reformas en el tren judicial? No, porque no le conviene. Entonces hay que sincerizarse y hacer un plan de nación de reforma. Por eso hay que, aunque se tenga la mayoría absoluta en las cámaras, hay que ser humilde e ir a dialogar con los trabajadores, con las universidades, con los entes civiles de la sociedad dominicana para buscar la mejor posición en base a esa reforma. Nosotros podemos reducir la pobreza absoluta al 2030 en las condiciones que estamos. No, hay que hacer más inversión en la persona. Hay que hacer más inclusión también en la persona. Hay que dar más oportunidades a las MIPYMES. Entonces, ellos son actores principales en este plan de reforma, pero pensando en la nación, no anteponiendo un proyecto personal o un antojo personal o algo enteramente de capricho personal o de interés, que hay muchos intereses. Hay poderes fácticos que tienen muchísimos intereses que no quieren que se den esta reforma, pero hay que hacerlo por el bien de la nación. Yo creo que es necesario, ya llegó el momento que esta democracia demuestre grados de madurez y que se pueda reorganizar todo el Estado dominicano de la manera que se necesita para este gobierno y los gobiernos que vengan, no sea cual sea, pero que encuentre la casa bien organizada y que estas reformas sean simples, que al MIPYME, cuando uno va al banco a tomar un préstamo de 100,000 pesos y le dice, ¿y cuánto yo voy a pagar? Yo voy a pagar 5,000 pesos mensuales y de intereses y capital 5,000 y eso te va a durar 2 años. Por ejemplo, por poner un ejemplo, así de simple debe ser también la simplificación del pago en esta reforma fiscal, que ahora están muy complicadas. El gobierno no ha percibido, no se ha dado cuenta en algunas ocasiones que muchas veces no es asunto de recursos, sino de orientación. También. Porque, claro. por ejemplo, nosotros tenemos el 4% del sistema educativo. Sí. ¿Ha mejorado el 4% del sistema educativo la educación de la República Dominicana? Esa es una pregunta que está en interrogante bastante tiempo, porque lo más importante es reorientar la inversión. La dirección es más valiosa que la propia fuerza, porque Claro, si tú haces una claro. fuerza en una dirección opuesta, no te va a llevar al destino. Nadando corriente arriba. Exactamente. Así es. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que reformar, y escúchenme que ustedes son políticos, o somos políticos, porque no me voy a lavar la mano como Pilato. Una de las cosas que tenemos que entender los políticos dominicanos y de los países tercermundistas es que el Estado no es una monarquía. Claro. Para abrogarnos el beneficio de los impuestos para nosotros mismos, sino que esto es un país y que los beneficios de los impuestos que generan los impuestos deben de transferirse a los servicios. Claro. Que es ahí donde el Estado dominicano tiene que revolucionar. El servicio público que usamos la clase media en este país es el que no podemos, no haya una alternativa. Pero nosotros como clase media, por ejemplo, el sistema educativo, nosotros no mandamos nuestros hijos a la escuela pública. Para ponerte un ejemplo, nosotros no vamos al hospital. ¿Dónde vamos a resolver nuestro problema? Al sector privado, pero pagamos impuestos. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber reorientar. Cornelio Hernández, ¿cuáles son esos elementos justificativos del gobierno para enfrascarse en este proceso? ¿Qué es lo que lo motiva? Usted dio una pincelada hace un momentito. Bueno, yo te decía en mi intervención anterior que este gobierno a la fecha ha incrementado la deuda externa del país, sobre todo, en más de 40,000 millones de dólares. Y como decías, los préstamos hay que pagarlos. Usted toma un préstamo a la institución que sea y usted tiene que pagarlo. ¿En cuánto anda el endeudamiento de la República Dominicana? Ese es un dato que dentro de lo que es la transparencia que este gobierno vende, no se le ha dicho al país. Yo no la sé.
yo pudiera decirte a ti que estimo que la deuda, en términos generales, del gobierno dominicano, del Estado dominicano, sobrepasa los 100 mil millones de dólares. Pudiera decirte. Pero ese es un dato que se maneja con discreción. Y que fuera parte de la transparencia que el presidente Luis Abinader habla. Decirte a ti que acá, con relación a lo que ustedes venían diciendo ahora, anteriormente, en términos de sufragar, vamos a decir a ti, los servicios que demanda la sociedad y que deben ser cubiertos con los impuestos que se pagan. Acá en República Dominicana, si tú observas, estamos teniendo un deterioro en los servicios en sentido general. Los apagones. Hasta el año 2020, los apagones eran cosas del pasado. La gente que tenía inversores los regaló, los vendió o lo descartó. Ahora ya la gente está volviendo a los inversores porque hay apagones. La planta Punta Catalina, que tanto criticó la oposición en ese momento, hoy día es la planta número 1 en materia de generación eléctrica que tiene este país, que afortunadamente se construyó. Entonces, si tú agarras los servicios de salud, yo no quiero decir que anden mal, sino vayan a los hospitales para que vean cómo andan los hospitales públicos en este país. A ver si se está dando buen servicio. Vayan a ver. Y no vayan muy lejos. Vayan aquí al San Vicente de Paúl para que vean en las condiciones deplorables que está ese hospital. Pero si usted agarra en materia de educación, lo que ustedes estaban diciendo ahorita mismo, ¿cómo anda la educación pública en este país? Que debiera haber una mejora, porque la educación está recibiendo un dineral, pero están pagando para una misma posición hasta 3 personas. Vayan ahí al distrito 0706, mañana, si quieren comprobar esto que voy a decir, y pregunten a ver si no hay técnico, ya 2 técnicos por una posición, y uno trabaja hoy y otro trabaja mañana. Vayan y desmiéntanme. Pues lo que estoy diciendo es información que la tengo de primera mano. Y así usted encuentra una serie de cosas que es que en lugar de mejorar, vamos como el cangrejo para atrás. ¿Ven? Yo no quiero que este presidente fracase. No. Quiero que Luis Abinader sea un presidente exitoso. Porque si lo es y mi país avanza, nosotros mejoramos. Pero ahora mismo las condiciones de vida de la población dominicana, que no somos 11 millones, aquí lo que vemos en estos momentos somos alrededor de 7 millones de dominicanos, porque nosotros tenemos más de 4 millones de gente fuera de este país. Y todos los días yéndose más gente, y la gente desesperada por desgaritarse de este país. Y el que quiera comprobar mi mentira, vaya mañana aquí a la Dirección General de Pasaporte, para que vea el viaje de gente que hay ahí, todos los días demandando pasaporte. Y si no, que vayan a Santo Domingo, a la Plaza 360, de la gente que va a tomarse la olla digital, para que usted vea la brega que da ahí. El dominicano desesperado por desgaritarse de este país. Lo que quiere decir que aquí no es verdad que las condiciones de vida de los dominicanos han mejorado. Las condiciones de vida aquí de dominicanos es de desesperación. ¿Me entiendes? Aquí no hay eso. Y no somos 11, somos 7. Porque en este momento hay más de 4 millones fuera de este país. ¿Ve? Que si lo sumamos a eso, entonces pudiéramos decir que somos 15. Pero eso, los dominicanos que están fuera forman parte de los 11. Es verdad que según la oficialía civil tenemos ese número. Pero en términos de gente viviendo aquí, esto está reducido a alrededor de 7 millones de gente. Y las condiciones de vida de dominicanos se están deteriorando de una manera alarmante y desesperante. Y deja que venga ahora la reforma fiscal, estas que traen en camino, para que usted vea cómo las condiciones de vida de nosotros, los clases medias, se nos van a poner difíciles, más de las que las tenemos en estos momentos. Y la gente pobre de a pie, que se prepare, que lo que está comprando a 5 lo va a comprar a 15, porque eso es lo que implica reforma fiscal, es incremento de las tasas impositivas, y eso va a traer inmediatamente un incremento de precios, porque ¿qué hace el comerciante? Que a todas las existencias que tiene, si por ella tenía que pagar 20 pesos de impuestos,
y lo pagó, y ahora va a tener que pagar 40. A la que tiene la vende en función de 40, porque tiene que reponer, e inmediatamente hay un incremento de precio. ¿Ve? Lo deseable fuera que se tuviera que hacer una reforma fiscal para reducir el ITEVI, que es de un 18 a un 10. Entonces eso trae como consecuencia una rebaja en los productos, y la gente ya empieza así a tener mejor en sus condiciones de vida, porque va a comprar productos más baratos, la canasta familiar se le va a hacer más accesible. ¿Ve? Todos estos negocios que usted ve que hay aquí, es verdad que hay evasión fiscal en este país, pero es una evasión fiscal que no es que los gobiernos no la saben, ellos la saben. Lo que pasa es que usted tiene que manejar la economía dominicana, que es una economía muy gelatinosa, con mucho cuidado, porque es que si no usted se lleva de paso todos los negocios pequeños que te resuelven un problema social. Porque cuando usted pone un negocio de la naturaleza que sea pequeño, usted está resolviéndose un problema a usted, el de cual de usted mantenerse, y le quita presión al Estado de gente que es menos para fines de tener lo que emplear. Si aquí se implementa una reforma fiscal que va directamente a darle a todos esos negocios pequeños, encima de una luz que pagaba 4,000 pesos, ahora está pagando 10. Y en mi caso personal, Cornelio, yo pagaba 3,900 y 4,000 pesos de luz. ¿Cuánto tenía yo que pagar? Hasta 14,000 pesos. Y vivo donde mismo vivía, los mismos bombillos y los mismos equipos electrónicos. Y tengo la factura ahí, que si quieren la busco. Entonces, ¿por qué usted ve aquí en Macorís tantos negocios y locales cerrados? No vayamos más lejos, aquí en Macorís nada más. Vaya, salga para la calle para que usted vea negocios cerrados, negocios pequeños. Deja que le monten una reforma fiscal y que la luz que estamos pagando a 10 ahora tenemos que pagarla a 15 o 20 para que usted vea cómo va a seguir el carnaval de negocios cerrados. Cuando aquí hay 50,000 negocios pequeños que te dicen a ti, si esto sigue como va, yo me voy a tener que desgaritar del país, yo no sé lo que voy a hacer. ¿Entiendes? Entonces, realmente la situación es muy preocupante. Yo estoy de acuerdo con la reforma, pero con hacer una reforma para, en lugar de implementar carga fiscal a la clase media y la clase pobre, porque los ricos no pagan, que sea para reducir impuestos a esa gente. Ahora, a los ricos sí vamos a meterle impuesto directo, que el que tiene mucho que pague, pero aquí en República Dominicana lamentablemente eso no es así. Fulvio. Bien, mira, los discursos de oposición a veces nubilan la realidad que estamos viviendo. La reforma, como un país democrático, como un país que va en una economía de ascenso, fíjate que aumentó la exportación en un 23%, un aumento que nunca se había visto, el más alto en la historia. Yo te decía al principio que hay una evasión del impuesto sobre la renta aproximadamente de un 60%. Y del ITEVI aproximadamente de un 45%. El que quiere un bien para la nación se va a oponer a que haya una reforma en esos sectores para controlar esas evasiones. Aquí se está invirtiendo en agua en estos 4 años más que en 20 años en agua potable, en saneamiento. Fíjate todas las ciudades del país cómo están, sin sistema cloacales la mayoría, sin sistema de aguas de drenaje de aguas servidas la mayoría. ¿Podemos nosotros seguir así? Ante el cambio climático, ante esa realidad que tenemos ahí medioambiental que nos impacta porque somos un país altamente vulnerable, el 11º país del mundo, y no vamos a tomar correctivos, o vamos nosotros a basarnos en cucos estratosféricos de que esta reforma nos van a ahorcar a todos. No, es basado a realidades, es basado a diálogos, es basado a concertación. ¿Podemos nosotros reducir la pobreza absoluta para el 2030? ¿Podemos nosotros cumplir con ese acuerdo de agenda de desarrollo sostenible en las condiciones que estamos? No. Entonces, tenemos que sentarnos como personas responsables y buscar soluciones a estas problemáticas
y ponerle los correctivos que hay que ponerle de una manera seria. Todo lo que se ha hecho hacia acá son parches para contener la represa de agua que está casi explotando. Entonces nosotros, ante la responsabilidad de nuestro presidente Luis Abinader como administrador del Estado, propone una reforma de fondo, una reforma que pueda tocar todos los estamentos necesarios, básicos del desarrollo de la nación. Vamos a hablar. Aquí hay muchísimos economistas, hay muchas universidades, hay muchos empresarios, pero esa situación tenemos que corregirla. Por ejemplo, exenciones fiscales. Que Zona Franca tiene exenciones fiscales para que se desarrolle Zona Franca. ¿Está Zona Franca rumbo a ese desarrollo? Claro, ha sido beneficiada. Se han instalado cientos y cientos de nuevas naves de Zonas Francas en base a esas exenciones. ¿Podemos nosotros cortarle de un golpe y porrazo a ellos y dejarlo así como sacarle la sábana de los pies? No. Vamos a ver hasta dónde podemos hacer y hacer reforma en ese sentido. Vamos nosotros las exenciones a turismo que ha representado esta economía de servicio, grandes aportes a la economía nacional, a cortarlo de golpes y porrazos y empezar a cortarlo por la misma tijera que las otras. No, un momento. Vamos a ver hasta dónde me puede ser sostenible y continuar con el desarrollo. Eso es lo que se quiere hacer. Pero esas excepciones, hay que preguntarse, ¿han contribuido al abaratamiento de los costos, de los precios de esos productos? Tú tienes las exenciones a Zona Franca, un bien que ha contribuido a generación de empleo. Tú tienes exenciones pero no a generación de riquezas al turismo, que ha contribuido a generación de empleos. Y hoy nosotros estamos recibiendo, el año pasado 10 millones de turistas, mañana podemos este año llegar a 11. Pero con un ejemplo entonces, de que tú veas, de que además de lo que se necesitan los recursos económicos, tal como lo dijo el gobierno, el propio presidente en una rueda de prensa, ¿tú recuerdas? Se necesitan recursos. Estamos muy centrados en recursos porque los países tercermundistas, todos, o no los países tercermundistas, ya el mundo, no te maneja los países con esa concepción social y filosófica del Estado, sino que se te maneja como empresa privada para administrar los recursos y los bienes. Por ejemplo, tú ponías el ejemplo del agua. Se han hecho grandes inversiones en agua, mas sin embargo, en la urbanización Almanzar, tenemos que comprar camiones de agua. Claro, ¿por qué? Por falta de políticas, por falta de una supervisión que diagnostica el problema y hace la correcta distribución. ¿Tú crees que esa problemática social de agua potable, de salud, de vivienda, se corrige en 4 años? No. Tiene que ser un plan de nación, un plan firme. Por ejemplo, vivienda, con el déficit de vivienda que nosotros tenemos en el país, es obligatoriedad hacer un plan de nación a largo plazo para poder corregir el déficit de vivienda. Lo mismo pasa con el agua potable, lo mismo pasa también con la salud. ¿Tú crees que es lícito que hoy en día el Ministerio de Salud Público reciba 1.9 del Producto Interno Bruto y que de eso tenga que darle casi el 0.9 a INAPA y se quede con un 1 para administrar salud en una nación? Eso no es posible. Entonces tenemos que sincerizarnos y hacer una redistribución de los recursos. Y también que la gente aprenda a trabajar en las cosas públicas. Claro. Porque, por ejemplo, el comportamiento nuestro frente a la cosa pública, tanto los políticos, lo social, sí, nosotros los humanos, los dominicanos, ¿verdad? Nos comportamos diferente frente a la cosa pública. Sí, claro. Por ejemplo, yo vivo en una casa y en el frente hay un hoyo, por ejemplo, en la calle, que a mí me causa problemas para entrar a mi casa y yo no lo arreglo, porque es el gobierno que tiene que arreglarlo. Un paternalismo enfermizo. Todo el tiempo. Puede costar, y eso tal es una vez deuda social. Inclusive yo publiqué un artículo en el Nuevo Diario en ese sentido, de esa deuda social que tiene el Estado Dominicano, claro, el Estado Dominicano, claro, con enseñar a la gente a comportarse frente a la cosa pública. Claro. Por ejemplo, un médico, para ponerte un caso sencillo, un anestesiólogo, ¿verdad? Va a la sala de cirugía, están operando, ¿qué hace? Se va porque la sala está llena.
Sí. ¿Verdad? Se pospuso la cirugía porque la sala estaba llena. No había sala para operar. Sí. Pero tú vas a cualquier centro clínico y encuentras 3 y 4 anestesiólogos Y el tema, haciendo chercha y haciendo chistes. Y el tema de la realidad, Esperando su turno. post pandemia se dispararon las enfermedades psiquiátricas. Nosotros tenemos en nuestro seguro atenciones psiquiátricas. No la tenemos. Por ejemplo, el 50% de la población dominicana es obesa y rumbo a ser más obesa por la comida chatarra. Nosotros tenemos en nuestro seguro la nutriciología que cubra a un nutriólogo. No. Entonces, todas esas cosas hay que adaptarle a los nuevos tiempos. ¿Y se logrará eso en una reforma? Pero claro, tiene que estar incluido porque es inclusión social, es mejoramiento social, es inversión más en la gente, que es parte también de nuestra pobreza histórica. Nosotros tenemos una pobreza histórica y tenemos que ya dejar de ser una aldea, porque nosotros somos punto dentro de la globalización, de enfoque hacia las Américas y hacia el mundo, que lo hemos logrado en algunos sectores. Es una muestra que tenemos capacidad para lograrlo. Tenemos que lograrlo en sectores básicos. Vamos a irnos a una pausa, un permisito a Cornelio y a Fulvio. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a ver cuáles son esos puntos nodales que el gobierno propone que deben de reformarse dentro de este compendio de reformas. Permisito, regresamos en breve. ¿Entiende usted que la gran responsabilidad es por el aumento del gasto? Claro que sí. Si el gobierno no tuviera, vamos a decir, un cúmulo producto de estos años que han transcurrido, de deuda, vamos a decirlo así, como consecuencia del gasto de una manera exagerada que ha tenido, no se hiciera tan latente la necesidad de una reforma fiscal. Pero tú tienes que saber que este gobierno, que acaba de ganar las elecciones, también viene con unas elecciones ya, con una carga política muy grande. Toda esta gente de la oposición que el gobierno arrastró para poder ganar las elecciones, hay compromiso. Todo el que se fue de la oposición para el gobierno, hay que buscarle ahora dónde meterlo. Y van a construir otra república para esa gente. Es la misma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para darle respuesta ahora a los compromisos que hay? Cuarto. ¿Y a través de qué vamos a buscar esos cuartos? Reforma fiscal. Es para incrementar el gasto corriente del gobierno que ahora mismo lo tiene bien achicado. Y para cumplir los compromisos que ha contraído, necesita recursos. No es para satisfacer los servicios de la población, no. Es para cubrir los compromisos contraídos ahora a raíz de estas elecciones. Ojalá y hubiese ganado Luis Abinader las elecciones sin arrastrar los compromisos que arrastró. Yo dije hace un ratito que yo no quiero un gobierno fracasado. No lo quiero. Yo quiero un gobierno exitoso. Pero sé que este gobierno tiene compromiso que debiera hacerse lo que está planteando Milei en Argentina, que heredó una república argentina endeudada hasta la nariz. Y para poder cumplir, propone, y hay una ley que no recuerdo cómo que le llama, de reducir la administración pública a la mitad. Aquí se ha hablado de eliminar el ministerio, y vamos para allá, porque habrá que de una manera u otra, en algún momento, eliminar parte de lo que son las instituciones improductivas o medio innecesarias. La Dirección Nacional de la Juventud, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, y así hay una serie de instancias que en el Estado constituyen cargas, pero que en realidad no hay como un servicio que justifique. Yo sé que van a tener que meterle mano a esa parte, pienso yo. Pero es producto del gasto que aunque este gobierno se ha
sumergidos para fines de poder cumplir los compromisos contraídos. Con toda esta gente que este gobierno ha arrastrado para acá, más lo que tiene adentro, que no ha podido cumplir bien con ellos. Óyeme, Luis Abinader va a tener 4 años ahora que van a ser bien difíciles, porque tiene un incremento en lo que es las demandas de su partido, con la llegada de aproximadamente un 15% de la oposición que está para allá, para el PRM ahora, que hay que buscarle a esa gente. Y esos no son los simples simpatizantes del PRM, que es el compañerito, el compañero, que con esto o aquello se aquieta, no. Toda gente que se arrastró para allá y que está esperando que se le designe en cargo público, más ahora que Luis Abinader dijo que no va, que también va a haber problemas en ese partido, con todas estas aspiraciones que ya están aflorando y las que vienen, óyeme, usted va a tener una situación un tanto difícil. De manera que Luis no tiene otra que meter una reforma fiscal, ver cómo incrementa los ingresos, porque con lo que tenemos en la actualidad, la situación se le va a hacer muy difícil de manejar, si no lo hay. Ahora tiene que buscar consenso, tal como dice Fulvio, tiene que, donde primero empezó fue por la oposición. Abel Martínez lo recibió en su casa, Leonel le sacó los pies, ¿ve? Tiene que buscar ahora el asunto de los empresarios, la iglesia y todas estas instancias que son lo que pudiéramos llamar gobierno fático, que tienen incidencia en lo que es la conducción de la vida social dominicana. Clase dominante. Sí, a los fines de amortiguar, tener una capa de amortiguamiento, ¿ve? Que le sirva de soporte a lo que pudiera ser una respuesta social parecida a lo que aquí se dio en 1984, de poblada y de protestas y esa cosa, ¿me entiendes? Entonces tiene que tener una serie de sectores que le sirvan de plataforma para fines de una contención social. Pero Luis Abinader no tiene de otra en estos momentos que ir hacia la reforma fiscal. Y esa reforma fiscal no es para favorecer al pueblo ni a la clase media, es para los hombros de nosotros que viene esa carga. Porque este país, lamentablemente, a los que tienen mucho, no se le cobra nada. Es a los que trabajamos, a la clase media y a la clase pobre y el pueblo, los que pagamos impuestos. Ojalá y fuera lo contrario a lo que yo estoy diciendo, porque a mí me favorecería, ¿ve? Pero últimamente, con las últimas acciones que viene desarrollando este gobierno, ¿ve? La situación aquí en términos de acceso a la canasta básica familiar de la gente. Aquí la gente, la vida se le ha hecho difícil, muy difícil, y esto, que como dije ahorita, nosotros ya rondamos una población de dominicanos que ronda los 7 millones, porque tenemos alrededor de 4 millones o más de dominicanos y dominicanas fuera de este país, ¿ve? Ahora bien, ¿qué está pasando? Y las condiciones acá se van a empeorar. Usted está teniendo una migración haitiana para acá, de millones de haitianos que se te suman a la población dominicana, y ahorita usted va a tener un país con niveles de pobreza muy grandes, muy grandes. Porque la mano de obra que viene de Haití, que yo estoy de acuerdo, ¿ve? Yo estoy de acuerdo que se permita que la demanda de mano de obra que nosotros tenemos, no la tenemos porque traigan los haitianos, pero no es la forma en que están viniendo aquí los haitianos como perros por su casa, con una frontera abierta, y aquí estos pueblos, ya usted ve aquí tanto haitianos en la calle como dominicanos. Entonces, el haitiano que viene para acá es un haitiano que viene en condiciones de pobreza, y eso viene a sumarse a los niveles de pobreza que hay aquí. O sea que dentro de unos 3 o 4 años, los problemas de pobreza que van a haber aquí en este país van a ser muy grandes, porque cuando tú tengas aquí una población haitiana de 5 o 6 millones, que vamos caminando para allá, sumado a lo que tú tienes aquí, tú vas a tener una población eminentemente en estado de pobreza. ¿Ves? Yo decía del viernes para acá, yo he dicho que Haití está en República Dominicana. ¿Ten problema? Yo estuve por el sur, Barahona, Neiva, Bauruco, San Juan de la Maguana, Azua, Baní, un recorrido que hice el viernes, más de 14 horas.
y habían población que podíamos decir que el 100%. Bueno, eran hay haitianos. población en la línea de la provincia de la frontera. Nos está diciendo que ya más del 85% son haitianos. En San Juan de la Maguana, un compañero de trabajo comenzó a contar los haitianos. Mira, 1, 2, 3, digo, no, cuento a los dominicanos que terminamos más pronto. Y eran más del 70% de niños. Ese es un mal que Vete nosotros... para Higüey para que tú veas, vete para Higüey. Ya Higüey prácticamente es una provincia de mayoría en términos de población haitiano. Entonces, esto aumenta los gastos del gobierno. Claro que sí. Entonces, es más que justificado el gasto y la reforma fiscal, no solo por el gasto que tiene el gobierno de compromisos que contrae, sino también por el gasto social que representa una alta emigración que viene despavorida de su país y que nosotros tenemos que dar respuesta en términos humanitarios. Y que están siendo mansos todavía. Están siendo mansos todavía porque como están llegando y están buscando la tolerancia por parte de la población dominicana, andan tranquilitos. Pero deja que pase un par de años, que toda esa gente empiece a abarrotarte en los hospitales, que ahora son las maternidades las que están llenas de mujeres haitianas pariendo. Pero ahorita va a ser toda esa gente que están aquí metidos en los hospitales buscando servicios de salud, buscando servicios de educación, y que ya están aquí metidos, y es un asunto que no se va a parar. Pero este gobierno ha dado pasos positivos, como es el asunto de la verja perimetral. Mira, antes de ese tema, yo quiero decirte algo de lo que estábamos tocando anteriormente. El déficit está rondando cerca del 3%, no 200 mil millones de pesos. La evasión está cerca de 300 mil millones de pesos, la evasión. Pero entonces, esa evasión, y escúchame Fulvio, esa evasión pone de frente al gobierno con una clase poderosa. No necesariamente, porque tú tienes la falta de simplicidad del mismo sistema hace que muchos dominicanos no accedan a pagar. Otros que son muy grandes tienen equipos muy sofisticados trabajando la evasión, porque se presta para eso. Lo que tenemos ahora se presta para eso. Y la reforma casualmente va encauzada en esos sentidos. Con el tema migratorio, miren, Europa como el viejo continente, el crecimiento no llega a un 1%. Cuando tú te pones a analizar, dices, pero ¿a qué se debe esto? Porque no hay mano de obra, no hay migración. Mano de obra que motoricen eso. España es una excepción dentro de Europa y llega a un 2 y pico % de crecimiento. ¿Por qué? Por la migración. Entonces, lo que nosotros vemos aquí como un mal, para una economía, tener mano de obra en condiciones de trabajo básicos, en elementos coyunturales de la economía, como es la agricultura, como es la construcción, que son ejes fundamentales, y no compiten como se quiere decir que compiten con los dominicanos, porque el dominicano no quiere agarrar un pico. No. Somos todos licenciados. No, el dominicano no quiere levantarse a las 5 de la mañana, mojarse con el lodo en las parcelas de arroz. No. Entonces tenemos que sincerizarnos, dejar de ser hipócritas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Sí, tener un sistema riguroso de control migratorio, riguroso, y poder tener un control y permisología de trabajo temporal, pero sí debe de ser riguroso. Y lo que se ha hecho hasta ahora en términos de frontera es parte de lo que se tiene que hacer, no es el todo. Una verja perimetral que de por sí en 375 kilómetros de amplitud que tiene esta frontera, donde hay cuevas, donde hay caminos, donde hay de todo, y con las condiciones que vive nuestro vecino país, que no se van a dejar morir de hambre, el durar un mes cavando un túnel, eso sería paja de coco para salvar la vida.
Ni ellos de eso saben. Eso no va a determinar que ya eso va a regular todo, no. Deben de combinarse una serie de medidas encausadas a ese fin, pero que esa mano de obra migratoria sea regulada y se le dé su carné transitorio con categoría. Y el término 80-20, que eso es una mitología, sincerizarnos con cada una de estas cosas. Y ese sería uno de los aportes en materia de la economía de la nación para ejes fundamentales como la construcción y la agricultura, que no se puede dejar de regular y de tener control sobre él para también tener beneficios económicos. Hasta ahora eso se ha venido haciendo desde la época de Macondo hasta la época, ahora que se han visto señales como la verja perimetral física y también tecnológica, se han visto estos pasos de adelanto y la parte biométrica falta ser eficiente en lo que es el otorgamiento de ese carnet de trabajo transitorio y darle seguimiento, porque no es que ya llegó aquí, ya está aquí, ya se va a quedar aquí. Y tratarlo con dignidad también, porque nosotros somos asignatarios de tratados internacionales de los derechos humanos. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que sincerizarnos y sacarle provecho a esas condiciones que hay de trabajo laboral, pero también cuidarlo de nosotros, que es una disyuntiva. Todavía en el Código Laboral hay que traer reformas serias y esta reforma la tienen que incluir también, porque tenemos que cuidar a nuestros trabajadores. Uno de los grandes males que tiene nuestro país, nosotros siempre miramos la presidencia de la República, porque es un país presidencialista, pero el Congreso Nacional tiene una deuda acumulada de muchos años, de siglos atrás, en la República Dominicana. Claro. ¿Tú ibas a decir algo en el turno de...? Con relación a lo que dice Fulvio, realmente el mundo, vamos a decirlo así, y si se quiere hasta como un poco medio, que no fuera lo que uno quisiera, para que usted vea lo que se está dando. El continente africano era un continente medio menospreciado por las condiciones raciales, si se quiere, y de atraso con que ese continente a lo largo de la historia ha vivido. Cuando se inician las colonizaciones y estos asuntos para acá, ¿de dónde era que se traían? De África. Los esclavos eran de África. Y eso se dio para Estados Unidos y para todas estas partes. Continente completo. En la actualidad, los países desarrollados, los países llamados del primer mundo, lo del G7, que las mujeres, por no maltratarse y verse todo el tiempo bonitas, vino el interés en no querer parir muchachos. $500,000 cuesta crear un niño en Estados Unidos que no es no querer parir muchachos. Entonces, ¿qué ha pasado? Sí. La población en esos países se ha ido al piso. Sí. Pero para sostener el sistema de producción hay que tener gente. Claro. ¿Qué ha habido que hacer? Permitir la llegada, la migración de Europa, de África. Y hoy día, por ejemplo, si ustedes pueden ver hasta en el deporte, en la recién torneo español de fútbol. No, en el que hubo, que era... Que ganó... que el equipo de Francia eran todos morenos. Sí. Un equipo de africanos. Y lo bonito es que... Cornelio, pero el que ahora España gana la Copa, y quien más celebra fue un moreno de migración. Entonces, tú veías a los argentinos que tú creías que eran los franceses, porque eran todos blancos los argentinos. Sí. Entonces el equipo de Francia era un equipo totalmente de moreno. Pero no solamente eso está dando en Francia, sino que a nivel de todo lo que es Europa. Y se ha convertido que el continente africano es el proveedor ahora mismo de mano de obra para Europa. Acá en República Dominicana, lo que decíamos hace un ratito, realmente el vecino país, Haití,
que lamentablemente la independencia que ellos adquirieron en el año 1804 le llevó a ellos, si se quiere, a ese estado de miseria, que Francia le impuso un yugo de pago de deuda. Un gasto en el asunto de tratado, en el armisticio, vamos a decir que si quiere, de 150 millones de francos, que para aquella época, imagíneselo usted, que todavía a la fecha creo... Ya pagaron. Que, bueno. Sí, ya. Eso estuvo gravitando sobre toda la vida de ese país. Entonces, Haití era la colonia más próspera de América Latina que tenían en aquella época. Pero ellos, su proceso de emancipación y de independencia, lo manejaron de una manera muy extrema. Y eso lo llevó a ellos a llegar al estado de pobreza, si se quiere, que tienen en la actualidad. Para con República Dominicana, si se quiere, desde hace muchísimos años, la mano de obra haitiana nos ha venido, si se quiere, a ser favorable. Por ejemplo, en la industria azucarera, de acá de República Dominicana, todo el tiempo ha estado en manos de braceros haitianos. Que Cornelio Hernández como dominicano y como ser humano, entiendo que con esa gente ha habido una injusticia muy grande. ¿Ve? Es verdad que ellos han venido acá a aportar su fuerza de trabajo, pero realmente el Estado no le ha retribuido a esa población que trabaja, que da su vida y que llega a estado de vejez ya vuelto un bagazo, igual que la caña, y sin ningún tipo de reconocimiento. Y le ha permitido a los grandes emporios, sobre todo el maltrato laboral. También. Entonces, ¿qué pasa? Porque su misma condición de Estado no le permite a ellos tener un Estado que fije política y que le exija, si se quiere, a las demás naciones. Por ejemplo, Trujillo hizo acuerdo con el gobierno de Haití y le daba al presidente de Haití, yo creo que $1 por cada haitiano. Y eso era directamente al presidente, un pago directamente al presidente para permitirle esto para acá. En los momentos actuales, ¿qué Cornelio entiende debe ser? O debió ser, porque ya es tarde. Nosotros tenemos acá una migración haitiana prácticamente que en términos de control para el gobierno se está tornando muy difícil y en lo adelante lo será todavía más. ¿Qué pasa? Usted tiene acá una llegada de haitianos que te vienen, que es verdad que tenemos las labores agrícolas y las labores de construcción. Ya el 2080 eso se perdió. La construcción aquí está prácticamente en manos de los haitianos. Y si usted quiere, vaya aquí en Macorís, no se vaya más lejos. Salga a ver todo lo que se está haciendo aquí en Macorís, a ver si no son haitianos todo lo que están trabajando. Uno que otro dominicano. Pero también tenemos que saber que tú dices, bueno, y los dominicanos no. Es que aquí en República Dominicana, y más en estos pueblos del Cibao, en estos momentos la gente lo que se está es pensando la vuelta a México. Ahora vi que Biden está implementando una ley para fines de regular los controles de entrada a Estados Unidos. No sé si será una hipocresía, una ley electoral, una vaina, una charlatanería, porque se inventan muchísimas cosas. Sí, pero por lo menos allá tú tienes una institucionalidad más fuerte. Los caballos ustedes lo vieron, pero después vieron que no y quitaron eso y se puso el asunto, vengan todos para acá. O sea, que eso hay que ver hasta dónde llegue. Entonces, ¿qué pasa con nosotros acá? Vas a ver problemas. Tú puedes estar seguro que dentro de meses, no voy a poner años, meses, aquí hay una población haitiana. Ya todos los haitianos que vienen aquí, que llega hoy, tú le preguntas mañana y te dice que nació aquí. Ahorita casi ya, toda esa gente van a querer cédula y nacimiento como dominicano. Y para las elecciones de 2028, usted va a ver la gran cantidad de haitianos y haitianas con cédulas dominicanas. Y no, con esto no quiero decir que sea el partido de gobierno que lo está implementando, sino que es un problema de Estado que tenemos ya aquí adentro. Un problema de Estado. Porque es que la inmigración haitiana no solo se puede ver como el simple trasiego, como el éxodo. Si me permite concluir la idea. ¿Qué te quiero decir? Que al ritmo que vamos,
al ritmo que vamos, y la gente queriéndose desgaritar de República Dominicana, eminentemente que la población en lo que es la isla que hoy compartimos Haití y República Dominicana, esto va de manera directa a una sola. A una sola. Porque ahorita ya los haitianos aquí van a ser más que los dominicanos. Y la parte oeste que ellos ocupan ya no hay por qué tratar de que se convierta en Haití, pues ya lo son. Entonces, la parte occidental, que es la parte nuestra. Ahorita cuando tengamos 6 o 7 millones de haitianos aquí y las mujeres haitianas pariendo a mano y poder, olvídese de eso, que en términos de 2 o 3 años, no de mucho, yo pensaba que era dentro de 15 o 20 años, no, eso es prácticamente ya, que nosotros tenemos este problema, pero han resuelto también otros problemas. Las naciones, igual que la gente, tienen que mantenerse y hay que vivir. Es un asunto de los avances del mundo, que lamentablemente el que más tiene, de alguna manera u otra, le llega el turno de pagar por el que no tiene. Nosotros estamos absorbiendo la mano de obra haitiana, nos está resolviendo un problema en la construcción, en todos los órdenes, en turismo. Aquí se habla de creación de empleo en zona franca y turismo y cosas. ¿Para quién es el empleo del turismo? ¿Es para dominicanos? No, es para la mano de obra haitiana. Es que la debilidad que nosotros tenemos en nuestro sistema educativo no nos hace ser competitivos. ¿Por qué en los hoteles, por ejemplo, de la zona norte, por aquí, Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, tú vas a encontrar mano de obra haitiana en los hoteles trabajándote? Por donde quiera que tú te sepas. Porque dominan el inglés, dominan el francés, dominan el español, pero asimismo está para el este también. Entonces, el Estado como Estado, te decía que la inmigración haitiana no puede ser vista como un simple éxodo, de que la gente de allá coge para acá. Hay que ver cuáles son esas amenazas que tenemos como Estado por la debilidad institucional de nuestras propias leyes, que decía hace un momentito que yo te lo planteé. El muro jurídico debe imponerse en la República Dominicana, que así como tú planteas, por ejemplo, el muro físico que tenemos, el muro virtual, también nosotros tengamos un muro jurídico que se hable de alta traición a la patria, como lo es, cuando tú permites, por ejemplo, para el enriquecimiento de un comandante o de un político X, de un gobierno de turno, en toda la historia, la frontera ha sido una fuente de enriquecimiento. ¿Por qué? Porque no hay un régimen de consecuencias. Si nosotros, por ejemplo, en vez de aplicar una reforma fiscal en la República Dominicana, aplicáramos la ley a los evasores, el gobierno no necesitaría abocarse a una reforma porque estuviese recursos. Con solo el gobierno lograr evitar la elusión fiscal con un simple cruce entre una institución y la otra, esa elusión fiscal se le va a convertir en una generación de ingresos al gobierno. Sí, sí, es cierto. Pero con el tema migratorio, mira, la Constitución es clara. El jus sanguis no permite que sean dominicanos porque nazcan aquí. No. No lo permite. Y porque vengan aquí fulano de allá. Permite regularización, permite ciudadanías, pero son temas prácticamente limitados. Lo demás son personas o están en tránsito ilegal o están regulados. Que la Constitución misma es clara. Y claro, es clara sí, con pero eso. óyete bien, Fulvio. Esto que tú estás diciendo, ciertamente, lo del jus sanguinis. Te dije que todavía el asunto está tranquilo. Sí. Pero deja que, y esa gente, los haitianos están siendo asesorados. No crean ustedes que ellos andan aquí de que suelto así, como los lobos y sin nadie que los oriente. No, aquí andan 50 ONG detrás de esa gente. que viven de eso, esas ONG. Sí, 50 ONG que andan detrás de esa gente que viven de ellos y andan pastores. Por allá pues donde nosotros vivimos, yo me he encontrado como con 3 pastores
Y el otro día estaba yo conversando con uno, y con un manejo muy bueno, muy bien. Y me dice él, Cornelio, le doy las gracias. Usted es el primer dominicano que se acerca a hablar conmigo. Y me dice, lamentablemente, no entiendo por qué los hermanos dominicanos, me dice, como que nos ven a nosotros como una plaga. Yo le dije, tienes que entender que hay cuestiones históricas que realmente gravitan en la sociedad dominicana. Cierto. Y que realmente ustedes tuvieron que ver. Hemos sido invadidos decenas de veces y nosotros nunca hemos 14 invadido. veces, y las 14 veces hemos tenido que pelear nosotros aquí. Y Nosotros nunca nunca hemos invadido. Exactamente. hemos invadido Haití. Que nos han invadido a nosotros son ellos. En el 60 en el gobierno de Bosch fue donde estuvimos más cerca Sí. de invadir. Sí, Nosotros. donde estuvimos más cerca. Sí. Sí, pero ya tú sabes, pero un problema que No, estaban no, creando claro, yo allá. claro. Mambo dijo, Sí. si lo hacen. Claro. Bueno, vamos allá y lo vamos a conseguir. Entonces, Sí. me decía él eso. Entonces, yo le dije, pues usted sigue sus ovejas, y me dice, claro que sí, amigo. Nosotros tenemos que seguir a nuestros hermanos. Claro, ¿Me eso entiendes? no es Entonces, ellos están ¿qué- cumpliendo con su qué te trabajo, quiero con su decir? función. Con su rol. Que hazte la idea, tenemos Yusanguini, pero ya hay muchísimas ONG a nivel nacional y a nivel internacional hablando de un crimen de patria. Usted tener un país lleno de gente sin papeles de ningún tipo, que no diga ni que es haitiano ni que es dominicano, pero no tiene documento ninguno, es un problema que hay que resolver. Y si el Estado haitiano no está en condiciones de resolverlo, lo vas a tener que resolver el Estado donde estén esa gente metido. Sí, se nos está pidiendo inclusive hasta la documentación de los haitianos cuando a ellos no tienen documentación en su país. Entonces yo te dije a ti que tú le preguntas a uno, porque El yo lo he presidente hecho. fue enfático en eso. Nosotros no tenemos condiciones para resolver la problemática haitiana. Exactamente. No Deja tenemos que- ni la vamos y a se le hacer. está espérate, pidiendo... Y no nos vamos a meter en Escúchame, eso. Espérate un se le chin. está pidiendo... Deja que te empiecen a hacer tumulto. Pero se le está Y pidiendo... armarte aglomeraciones, a paralizarte instituciones o lo que sea. Mírame, ya en la Junta Central Electoral hay una resolución donde, ahora mismo no estoy, pero es reciente, que van a otorgar ya nacimiento a los niños que han nacido aquí, me parece. Para allá, la ¿no? escolaridad, Sí, la escolaridad, escolaridad. supuestamente. Escolaridad, pero no Entonces, nacionalidad. Pero es No un nacionalidad. inicio, es un inicio. Es que hay presiones internacionales, es que todo el tiempo se ha querido resolver el problema de Haití con Dominicana. Y yo soy de los que digo que el problema de Haití se que resuelve no. con Haití. Porque Haití tiene los suficientes abogados diseminados en todas partes del mundo, que bien pudiesen exigírsele y condicionar inclusive la matriculación en esos países. Mira, y combinarlo a hacer aportes a Haití. Dieron y no un lo buen hacen. paso, que fue el Consejo y el nombrar al primer ministro. Sí. Le deseamos pronta salud al primer ministro que está hospitalizado en estos momentos, Sí. quien es el que tiene que trazar la pauta de las próximas elecciones y el ordenamiento democrático de Haití. Es buen paso. Eso es lo que tienen que hacer. Haití resuelve el problema haitiano. Exactamente. Y las comunidades internacionales, los países poderosos que son la base Francia. de la consecuencia de Haití, que jueguen su rol. Nosotros no podemos. Porque nada más no fue la deuda de Francia lo que fuñó Haití. El Palacio de Justicia francés está forrado con el ébano, la caoba No, claro. y la madera preciosa de Haití. Sí, claro. Y la bauxita y todo el oro que viene en Haití. ¿Dónde está? En Canadá. Entonces, las riquezas, el que Bueno, quiere, tú eran parte de los tributos que como colonia había que pagar. tú eres, por ejemplo, un hombre que sabe de naturaleza y sabe que el que quiere empobrecer un país nada más tiene que hacer dos cosas. Destruir la naturaleza. Destruir la naturaleza, Los recursos naturales. los recursos naturales, suelo y subsuelo, Sí. usted lo va a empobrecer. Por eso el ejemplo de que cuando tú vas a un lugar donde hay minería, hay pobreza. Sí. Hay pobreza, paradójicamente. Y tú dices, pero aquí debiese haber riqueza porque aquí hay... Mas, sin embargo, no es así. Las provincias y los pueblos más pobres siempre son donde hay minería, Sí. por naturaleza. Sí. Excepto, Lo que indica- excepto Arabia Saudita, que Pero la extracción del petróleo, su condición es desértica.
Es otra cosa. Tú Y tienes, eso- por eso- Pero ejemplo, los países, tú tienes, Arabia por Saudita ejemplo, y en otro país más de esto. tú tienes, por ejemplo, a Noruega, que es uno de los países más ricos per cápita del mundo. Sí. ¿Y qué ellos hacen con sus recursos petroleros, con sus recursos naturales? Ellos lo ponen en fondos de inversión, pero cada ciudadano es parte de ese fondo de inversión. Ahí Y tienen millones por rumba. Ahí es donde está ahí es donde Entonces- está nuestro problema, que esas acciones son privadas y los beneficios, es lo que te decía desde un Sí, principio, sí, la sí. visión monárquica que tenemos de Claro, los estados. claro, Es claro. decir, que el que tiene un chin de poder, ya sea a nivel privado o a nivel público, lo que quiere es que esos beneficios compartirlo con la sociedad que dio origen a esas riquezas, Sí. sino que se acumulan para bienes personales Por y ejemplo, el familiares. tema que estamos hablando de la reforma fiscal no tendría sentido si no se ataca la corrupción, si no se da duro, si no se mantiene. ¿Qué tiene el presidente como desafío? A nuestra propia gente. ¿Por qué? Porque tenemos, no fuimos traídos de Marte, No, somos dominicanos, es en el tejido social que está la llenos de corrupción. mañas. Sí. Entonces nosotros tenemos que vernos en el ejemplo ahorita del PLD, por ejemplo, que en el 10 el PLD tenía 31 senadores, tenía todo. En el 10 Danilo sacó, en el 16 sacó un 62. Y ahora, en el 24, no tiene un senador. Entonces, el tema de la reforma fiscal se puede hacer lo mejor que se haga, pero si no se es vertical con la transparencia y el ataque a la corrupción, Y la orientación no- del gasto. y la orientación de gasto no tiene sentido. Se esfuma, se va. Eso es lo Entonces, que la población ahí teme. es la necesidad también de la reforma judicial, Ahí es donde nosotros tenemos que que centrar. van juntas, una reforma con otras, no solamente es una. Porque, ¿cómo se justifica, por ejemplo, la evasión de impuestos y la ilusión? El empresario te dice, pero yo tengo que comprar una planta eléctrica, porque el Estado Dominicano no me garantiza la luz. Pero yo tengo que tener seguridad por los altos niveles de delincuencia. Sí. Pero yo tengo que comprar camiones de agua para tenerlo en la cisterna para poder limpiar mi empresa porque el Estado no me provee el agua, pese a que me cobran el agua. Tú tienes- es decir, el Estado... Tú tienes que hacer la cisterna, tú tienes que comprar las tuberías y comprar las bombas, pero tú tienes también que usar energía para eso. Y te cobran impuestos por todo eso que tú Entonces, estás comprando. Eso que tú estás hablando, que son servicios, nunca la población lo ha tenido. Nunca. Entonces hay que empezar un plan de nación, que ojalá que esta reforma sirva para eso, para poder ir calando en ese fortalecimiento democrático que nosotros necesitamos como nación. Porque Para dar esos servicios. la debilidad del Estado Dominicano ha estado precisamente en los servicios. Los servicios más caros son los nuestros, servicios costosos. Más sin embargo, el impuesto que pago, que la presión tributaria es muy baja en la República Dominicana, anda rondando como el 15, ¿verdad? Sí, Más o menos el 15 al 16. el 16. Del 15 al 16 por ahí anda rondando. Es una presión tributaria que si tú la comparas con las demás naciones, Es baja. es baja. Pero y el nivel de servicio, por ejemplo, te decía ahorita, nosotros no podemos ir a un hospital y que Dios nos libre de caer en un hospital. Sí. Y más si no encontramos un padrino, que si encontramos un padrino por lo menos logramos Es algo. por eso que hay que invertir Pero más. en cuando salud. hablamos de hospitales, nos centramos en el Hospital San Vicente de Paúl, nos centramos en el Hospital de Santiago, en la de La Vega. Pero ustedes quieren ver una situación calamitosa. Vaya a un hospital de Mao Valverde hacia allá. Yo que conozco los hospitales prácticamente del Cibao completo. En sentido general, entonces empieza Del por Cibao aquí. completo. Entonces hay que invertir más en salud. Tú ver, por ejemplo, Obligatoriamente. que la iluminación de una habitación es una vela plantada en la pared, como yo lo he visto. Sí. Porque tengo conocimiento de causa. Yo he andado a todos los hospitales del Cibao y las de la capital por igual también. Pero yo en el 96 ayudé, en 97, ayudé a un doctor amigo a hacer un parto, yo sosteniéndole una vela sí, para que él pudiera hacer el parto. ¿Por qué? Porque son deudas sociales de mucho entonces tiempo. ahí es donde tenemos que sentarnos. ¿Cuáles son esas garantías que nos da el gobierno? Que de ponerle los recursos en las manos,
es que están destinados en las reformas que vienen. Para tú poder reducir la pobreza absoluta, tú tienes que invertir en esos servicios. Es que la pobreza... tú tienes, por ejemplo, que seguir invirtiendo en agua. Tú tienes que seguir invirtiendo en vivienda. Tú tienes que seguir invirtiendo en saneamiento. ¿Tú crees que estos temas de la basura, de la suciedad y todas estas cosas, tú tienes que seguir invirtiendo? Por ejemplo, en el tema de educación, tú tienes que redirigir los gastos. En educación hay que transformar totalmente el sistema educativo. Es una transformación total que hay que hacer para poder ser eficiente con esos recursos que se tienen. Fíjate que desde que se aprobó el 4% a la fecha, apenas ahora fue que logramos un punto en la prueba PISA, un punto, subir 1, y ya estamos tocando tambor, estamos contentos, porque, ok, subimos 1, pero 1 que todavía me tiene a mí preocupado con una pesadilla que se llama el sistema de educación. ¿Por qué? Porque esa población que estamos educando es la que da sostenibilidad al desarrollo y al Estado democrático de nación. El valor de cada uno de los ciudadanos en materia educativa, en materia de lo que tenga en el cerebro, me permite a mí ser competitivo en este mundo globalizado. ¿El problema nuestro es el problema educativo? Entonces, ahí tiene que haber también una reforma totalmente, de transformación total. Porque yo ponía de ejemplo en mi programa de la semana pasada, ponía de ejemplo, yo estuve en Medellín, los vehículos que tú veías eran todos pequeños. Tú no veías 2 jipetas, 1 o 3 en una plaza turística. Aquí todos andamos en una lujosa jipeta. Todos andamos encaramados. Sí, no andamos la suntuosidad. Con greda o bulldozer para ver si no le podemos subir arriba a los otros, no podemos. Exacto. La suntuosidad que nosotros exhibimos. Todo eso tiene que ver con los patrones de la educación que nosotros tenemos, no de la escolaridad, que la gente se fía mucho en la escolaridad, que hemos transformación cultural muchas también. esperanzas, pero hay una pedagogía social Sí. que el país tiene que trabajarla desde el Estado. No se justifica que tú tengas frente a una escuela y salga y encuentres 4 bancas de apuestas. En las direcciones, ahora mismo, la referencia es la banca de apuestas de la esquina. La banca de apuestas del punto. Porque es lo que más hay. Pero tú tienes que darte cuenta que en la transformación que estamos viviendo, que es bien acelerada, todavía nosotros como un país joven y una democracia joven, estamos como arreglando la carga en el camino. Hay cosas planteadas que se han dejado de lado, por ejemplo, el Código Penal. 20 años discutiendo eso. Ordenamiento territorial que ya se aprobó, pero ¿y los reglamentos? Exacto. Y la aplicación a esa ley. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Es la composición de nuestro primer poder del Estado, que es el poder legislativo. Entonces, es la primera vez que yo estoy viendo usted tiene un poder legislativo rico porque cada vez elegimos diputados con más calidad y senadores también. Es el momento propicio para hacer esfuerzos dirigidos a un desarrollo planificado. Nos han dado la planificación desde afuera y nos han enseñado y nos han instruido. Asimilamos la planificación del desarrollo 2030 sostenible, pero para poder cumplir con eso, ahí está el tema del recurso también. Pero el problema es que aquí queremos cumplir con eso muchas veces, es lo que nos dice la historia, que los temas económicos aquí se solucionan con cotejos. Tan sencillo. Por ejemplo, tenemos una zona pobre. Pobreza significa que no tenga acceso a la salud, que no tenga acceso a la educación, que no tenga agua. Bien, ok, le hago una escuela, tengo un cotejo. Le hago una policlínica, ¿verdad? Claro. Sí, pero sin medicamentos, pero está hecha. Ya tienen acceso a la salud, otro cotejo. Y cuando tú vienes a ver, yo saqué esa población de la pobreza, pero esa población yo la saqué de la pobreza, ¿cómo? A nivel de cotejos. Sí, claro. Y también, no a nivel estructural. Y también, el tejido social sigue en la misma pobreza. Y también el tema de tú accesar a una familia a una tarjeta. Ya te saca del umbral de pobreza extrema.
Y Ahora, te lo ¿te ponen es eficiente, te es digno para vivir? y te lo ponen en otro umbral. Ahora, ¿qué tú tienes que lograr? Por eso ahora el Ministerio de la Vivienda también se llama Hábitat. ¿Por qué? Porque tú tienes que lograr en esa persona un cambio estructural de mente, de mentalidad, que esa persona, si yo le doy una tarjeta, yo le puedo decir, tiene que dedicarme 2 horas a estudiar inglés, o yo le puedo decir, tiene que hacerme tal labor social. Eso es plausible. Yo tengo que reorientar a mis jóvenes, si yo tengo una economía de servicio, por ejemplo, como el turismo, a que el inglés sea una segunda lengua. Y que sepamos geografía e historia. Que sepamos geografía e historia de calidad. Que no sabemos. Y que cualquiera en la calle me pueda orientar. Pero nosotros tenemos las calles de la mayoría de los pueblos que ni siquiera están señalizadas. Te voy a agregar algo ahora con relación a lo que viene aquí de la tarjeta. Todos ustedes saben que yo fui director regional del Gabinete de Política Social de los gobiernos del PLD, donde abrimos primeramente con el programa Comer es Primero. Luego ese programa se llamó Solidaridad, terminó llamándose Prosoli, gobierno de Danilo Medina, y ahora se llama Supérate. En los gobiernos del PLD teníamos el componente de los núcleos de familia, donde a la familia mensualmente se le trataban temas relacionados con la salud, medio ambiente, etc. Esa era como una especie de obligación que la familia se comprometía a asistir para tener derecho a esa tarjeta. Esas tarjetas eran con una identidad, conforme a tu cédula. Cornelio Hernández Duarte, cédula número tal y tal y tal y tal. Yo estaba adscrito a un núcleo familiar. Pero también mis hijos, yo tenía que estar como compensación obligatoria, mis hijos tenían que estar a la escuela. Por eso, muchachos, le dabas a la familia un incentivo donde por cada niño se le hacía un pago a la familia, un desembolso por asistencia escolar. Esa asistencia escolar también era verificada. Esto era con la finalidad, tal como ustedes vienen diciendo ahora, de que a la familia no se le diera de una manera directa, sino que hubiera algún tipo de compromiso, porque era una especie de compensación monetaria a los fines de compensar en parte la deuda del Estado que ustedes en lo anterior ya han planteado, de la deuda que el Estado tiene con la clase pobre en nuestro país. Y ese programa tenía como medio orientado en ese sentido. También nosotros ofrecíamos a la población que teníamos en el programa lo que llamábamos cursos, que talleres. Era otro nombre, pero sí la familia le ofertábamos cursos de repostería, de bisutería, de manualidades, asuntos de artesanía. Y eso llevó a que creáramos una línea de negocio, Manos Dominicanas. Y en los aeropuertos se vendían productos artesanales, en algunos que otros risoles, etc. Con la finalidad de que estas familias fueran, sobre la base de la capacitación que nosotros le dábamos, desarrollándose y fueran superándose en términos de desarrollar facultades de trabajo y fueran saliendo de la pobreza, es decir, fueran convirtiéndose en productores. Eso en alguna parte dio resultados. Tanto es así que te puedo decir a ti, de una empresa que tú conoces muy bien, Cloro Maciel. El dueño de Cloro Maciel participó en un curso que nosotros dimos. Y si quieren lo pueden investigar, Ese señor no se cansaba de darnos las gracias, porque gracias a esa preparación inicial que él tuvo con nosotros, surgió en él la iniciativa de emprender, se atrevió, y mire donde tenemos un gran empresario en el área de los detergentes.
pero también así hubieron más gente. ¿Qué pasa? Que en República Dominicana nosotros tenemos un problema. Y es que los presidentes, cuando hay cambio de gobierno, cada quien viene con su librito. Y lo que hacía uno anterior podía ser iniciativa muy buena. Pero el que viene quiere sacarle a la gente eso de la cabeza para que se olviden y no lo recuerden y ponerle otro. ¿Qué pasó con el programa Prosoli, que ahora es Supérate? Ahora la tarjeta es al portador, no como cuando nosotros estábamos, que era con una identidad, una persona, Cornelio Hernández, cédula tal. Ahora es al portador. Por eso ustedes han oído los escándalos de que una gente anda con 15 y 20 tarjetas y no hay problemas legales, porque las tarjetas son al portador, es decir, que la cargue al hombro. Esa persona puede comprar donde le dé la gana, siempre y cuando ese negocio esté afiliado a la red. ¿Ve? Entonces, ¿qué nosotros entendemos? Y mira que te estoy hablando de un programa que yo llegué a decir, si a este programa se le diera continuidad de Estado, es una herramienta valiosísima para el combate a la pobreza. ¿Ve? A mí me hubiese gustado. Y cuando esta muchacha fue a sustituirme, Nicole Cava, me parece que se llama la que me sustituyó, le dije, mira, te deseo lo más apremiantes éxitos. Y en lo que tú creas que yo pueda apoyarte y venir a acompañarte, mira, este es mi número, llámame. No quiero que tú fracases, quiero que sea exitosa. Porque nosotros fuimos quienes montamos el programa acá en Nordeste, nos tocó. Y también le dije lo mismo que le dije ahorita, también quiero que Luis Abinader sea exitoso. Y le dije, este programa es una herramienta que si le dan seguimiento es muy útil como herramienta para el combate a la pobreza. ¿Qué ha pasado en los momentos actuales? Me parece que los núcleos familiares y las escuelas familiares y este programa de iniciativa de cursos que se ofertaba, me parece que no se están haciendo. ¿Ven? Están orientados a otros propósitos que quizás no van en la dirección del combate a la pobreza. ¿Qué nos gustaría a nosotros? Y esto se lo dije ahora en la pre-campaña, cuando estábamos, lo dije a Burquerque, le dije, mire, este programa, si se hubiese convertido en un programa de Estado, que aquí debe crearse un ministerio de asuntos sociales, en el cual esté el Ministerio de la Mujer, la Juventud, las políticas ya de gobierno como plan social, los comedores económicos y todos esos asuntos que andan, social. que andan, exactamente, ¿me entiende? Que estén bajo un ministerio, que se recoja y están todas las condiciones dadas ahí, que hayan políticas para esos propósitos. Dije ahorita que era partidario de que se eliminaran algunas direcciones, no tanto así, pienso que creando un ministerio de asuntos sociales, se pueden recoger todos esos asuntos y que sí existan las direcciones generales, ¿ven? Porque muchas veces el Estado, uno piensa que achicándolo puede ser ahorro y no debe ser. Cuanto más el Estado puede llegar a la sociedad en diferentes formas, mucho mejor servida es esa sociedad. Entonces, finalmente decirte que este programa que nosotros estamos hablando, que ahora es Supérate, es una herramienta muy útil. ¿Por qué razón? Las familias en estado de pobreza están organizadas y eso es una fortaleza que tiene el Estado. Tener a los pobres organizados en una institución, eso es ya una fortaleza. Lo que hay que definir es programas que realmente a través de esa iniciativa sirvan para que las familias continúen superándose y se pueda realmente combatir la pobreza de una manera directa. Yo siempre he dicho que la lucha contra la pobreza no ha sacado un solo pobre de la pobreza, ha hecho muchos millonarios. Lamentablemente ha sido así en el país. El gobierno o los gobiernos han exhibido una dualidad, porque por un lado te hablan de un crecimiento económico en el país y por otro lado entonces te hablan de un aumento de los planes asistenciales. Lo que te dice que si tienen que aumentar los planes asistenciales del Estado es porque ese crecimiento no ha sabido llegar. Mira, precisamente, a raíz de la pandemia, este es un país que viene con gasto corriente, basa su economía en gasto corriente. Durante la pandemia hubo que recurrir más
al asistencialismo. Sí. El tema guerra Ucrania-Rusia, con el tema de los fertilizantes, con el tema Del transporte marítimo. del transporte marítimo, también los cereales, más asistencialismo. Era necesario en el momento, tú no podías dejar a la población, No había una crisis sanitaria. tú tenías que darle socorro. Ahora ya eso lo hemos superado en gran parte, en gran medida, y es momento de concentrarnos ahora en inversión. Y esos gastos y esa reforma que se viene planteando es para dedicar más recursos a inversión. Ahora vuelvo y te repito, evasores no van a querer esa reforma. Políticos corruptos tampoco van a querer la reforma judicial. Pero como nación estamos obligados a transparentarnos, a hacerle frente a la realidad que estamos viviendo, porque hay que dar más espacio a la inversión. Inversión que genere mejor calidad de vida. ¿Qué garantía da el gobierno de que, por ejemplo, el caso de la tarjeta Supérate, que ha sido vulnerada en decenas de ocasiones y el Estado ha perdido decenas de millones de pesos o cientos de millones de pesos? ¿Qué garantía del Estado que con una reforma fiscal no sea para alimentar ese tipo de asistencia social que no se vuelva a registrar? Es que se ha dicho enfáticamente que va a ser para inversiones, para fondos de inversiones. Actualmente el Estado está invirtiendo un 23%. Es muy bajo. Balaguer tenía la fórmula aquella de 40-60 y era un presidente bien austero en la forma de administrar los recursos del Estado. Hoy tenemos una nación más grande, una nación más competitiva, una nación más globalizada también, y tenemos sectores muy pujantes, pero hay que crear infraestructuras para que se pueda seguir teniendo esos niveles de crecimiento, y para eso se necesita recursos, para poder invertir. Y a la medida que tú haces inversiones, tú mejoras también la calidad de vida de las personas. Brevemente, ya nos queda tu último turno, Cornelio. El Fulvio es positivo y eso está importante. Pero realmente, si tuvo cero el año 2023, en materia de crecimiento económico fue negativo. Y tú me dices, ¿cómo, Cornelio? Pero el gobierno dijo que crecimos un 2.7 en términos de Producto Interno Bruto. Y yo te digo, sí, pero hasta el año 2022 veníamos con un 5.5 y un 6 y hasta 6.5. Entonces, en economía tú le restas al año actual lo del anterior y si te da negativo, el crecimiento fue negativo. Hay una recesión económica. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? En los países como los nuestros, que estamos bajo la égida del neoliberalismo en materia económica, y que lo que se vende es el asunto del mercado, como medio para que usted, si puede producir celulares, produzca celulares y vaya a producir celulares y venda celulares, y si sobre esa base se hizo rico y consiguió, esto es libre empresa. Si se quiere, usando un poco un término medio duro, en el sistema nuestro que nos ha tocado, esto es un asunto de sálvese quien pueda. Lamentablemente esto es así. Entonces, ¿qué pasa? Con relación a las políticas asistencialistas de los gobiernos que ustedes estaban comentando, lamentablemente esto será así por muchos años, porque es que el sistema de mercado genera desigualdad social y es una responsabilidad del Estado ir en asistencia o en ayuda o en apoyo a aquello que el mismo sistema lo va dejando de lado y lo va llevando a condiciones de pobreza. Lamentablemente esto es así. Entonces, y esto no es propio de gobierno que tenemos, no, esto es asunto del sistema. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros que pretender? Que la asistencia que se le da a la clase pobre sea una asistencia orientada con propósitos realmente que sirvan para sacarlo del estado de pobreza. ¿Entiendes?
Es lo que debo agregarle a lo que ustedes decían. Fulvio, la parte final. Bueno, la parte ¿entienden final ustedes es que con los recursos que el gobierno tenga de la reforma fiscal, podríamos decir que mejorará las condiciones de vida del pueblo? Sí, yo considero que sí, porque va a haber una orientación a los fondos de inversión. Nosotros queremos carreteras, nosotros queremos más condiciones humanas en los hospitales, y todo eso trae como consecuencia que invirtiendo en eso, reorientando los gastos en los puntos neurálgicos para el desarrollo de la calidad de vida humana, vamos a tener una mejor condición de vida. Y creo que es el momento oportuno de hacer la reforma. Se tiene demasiados años con estas desigualdades, con esta necesidad de hacer reforma y temiéndole a costos políticos no se había hecho. Es momento de hacerlo, es momento de sincerizarnos y reorientar la economía a nivel que podamos sacarle el mejor provecho a cada centavo, que cada peso cuente. Yo creo que el Estado dominicano debe abocarse a una reforma, pero la primera reforma que debemos hacer es la reforma humana. La reforma de nuestros políticos, que entiendan que no es una monarquía. Bueno, esa es una reforma de nuestros empresarios. Lo adelante es reforma fiscal. De nuestros empresarios, que entiendan que no es una monarquía donde se vive en la República Dominicana, sino que es un país y que todos tenemos una responsabilidad social que como Estado, y no estoy hablando de gobierno, que como Estado debemos cumplirla. Sí. No es lo mismo, tú no puedes decirme a mí que tú te estás enriqueciendo cuando tú estás empobreciendo el entorno. Sí, es una contradicción. Es una contradicción. Para usted enriquecerse, enriquezca su entorno y usted vivirá en mejores condiciones. Tú hablabas ahorita de Quesada, de Cloro Maciel. Mientras más rica sea la población, más recursos va a tener para comprar el Cloro Maciel. Entonces, Quesada tiene que apostar a su crecimiento y al crecimiento de su población, que es lo que se procura. Por eso es que el mercadeo se llama lo que es la responsabilidad social, porque todos nos nutrimos de la sociedad y debemos de retribuir parte de los beneficios nuestros a esa sociedad que nos ha permitido enriquecernos. Pero sobre todo yo apuesto a una transformación del sistema educativo, que es lo primero que nosotros debemos de reformar, para pensar diferente y comportarnos diferente frente a la cosa pública, para no aumentar tanto el costo y el gasto que representa usted agenciarse un asunto privado cuando usted lo debiese conseguir en el propio Estado. Gracias del alma, Fulvio, y gracias del alma a nuestro amigo Cornelio Hernández por haber comparecido con nosotros. Buenos días a ustedes, mis amigos. Si Dios lo permite, el próximo domingo aquí estaremos y mañana estaremos en el poder en las cosas como son. Wilson Gómez se despide. Buenos días. Búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.